Bienvenidos a la tercera y última parte de esta serie de animaciones personalizadas con .NET MAUI. En este video crearemos las últimas animaciones donde simularemos cómo las cartas se distribuyen en toda la pantalla. Luego, cuando seleccionemos una carta, cómo la traemos al frente. Y finalmente giraremos la carta para revelar cuál fue la que seleccionamos. Para esto aprenderemos más conceptos sobre las pantallas, veremos otra animación que simula la rotación como si la carta fuera 3D y otras cosas más. Así que comencemos. Bueno, para empezar, vamos a ver y analizar la primera animación. Aquí queremos repartir las cartas y llenar todos los espacios. Para optimizar la aplicación necesitamos calcular exactamente cuántas cartas caben en la pantalla y no llenarla con más elementos de los necesarios. Pero aquí nos enfrentamos a un reto, y es que los móviles tienen pantallas de muchos tamaños, sobre todo entre celulares y tablets. Para lograr eso, vamos a aprender algunas cosas importantes sobre las pantallas, los píxeles y otras cosas más. Lo primero es que necesitamos saber el tamaño de la pantalla para saber cuántas cartas caben y rellenarla toda sin dejar espacio. Esto se puede hacer de muchas maneras, por ejemplo contando cuántas cartas caben horizontal y verticalmente y luego multiplicando por el alto y el ancho de las cartas para asignar las posiciones. Por ejemplo, esta estaría en la posición 0 de la pantalla, esta en la posición 289.99 que es el alto de la carta y esta en la posición 565.98. Bueno, esa es una forma, pero nosotros lo haremos de una forma distinta porque necesitamos animar las cartas desde su posición inicial, o sea, desde la posición 0, 0. Por ejemplo, aquí vemos la carta en su posición inicial 0, 0. Y si la trasladamos a la esquina superior izquierda, sería de alrededor menos 95 y menos 282.99. Otra cosa que debemos resolver es que si repartimos las cartas de esa manera y giramos las cartas, van a quedar espacios. Por ejemplo, si giramos estas dos cartas, ahí vemos que van a quedar espacios. Para evitar esto, lo ideal sería que la primera carta esté por lo menos la mitad por fuera de la pantalla. Y así, independientemente del giro que tenga, ya no van a quedar espacios. Para eso, entonces, deberíamos desplazar la carta exactamente la mitad de la pantalla. Ahora, ¿cómo calculamos la medida de la pantalla? Para eso necesitamos dos datos, la resolución de la pantalla y el factor de escala. Para los que no saben, en las pantallas existen dos términos que son los píxeles físicos y los píxeles escalados. Por ejemplo, los píxeles físicos de este emulador son de 1080 de ancho y 2340 de alto. Entonces, ¿por qué esta imagen tiene un ancho de 200 y está ocupando casi la mitad de la pantalla? Porque estas medidas que se usan en la UI no son píxeles físicos, sino píxeles escalados. Entonces, lo que debemos calcular es la medida de la pantalla, pero en píxeles escalados. ¿Cómo se calcula? Dividiendo los píxeles físicos por el factor de escala. Vamos al código. Primero vamos a organizar un poco el código. Creemos un método con estas primeras animaciones. Control RM y llamémoslo AnimateDeck. Y empecemos aquí la animación de la distribución de las cartas. Como les decía, debemos tener la medida de la pantalla en píxeles y el factor de escala, que ambos los podemos obtener con la clase DeviceDisplay de MAUI Essentials. Así se calcula la medida de la pantalla en píxeles escalados. Así obtenemos el alto y el ancho en píxeles, el density es el factor de escala, y por último los dividimos y sacamos el alto y el ancho en píxeles escalados. Vamos a ejecutar y vemos los valores de la pantalla de este emulador. Y estos son los valores de mi emulador. Vemos que el ancho escalado es de 392.72 y el alto de 850.9. Y este es el motivo por el que el ancho de la carta casi que ocupa la mitad de la pantalla. Adicional, voy a agregar otras dos medidas, las medidas de la carta y dos medidas de superposición. ¿Qué es esto? Si vamos a XD, organice las medidas para que fueran las mismas del emulador y de la carta y así poder analizar un poco más cómo debemos trasladar las cartas. Lo que haremos para que no hayan espacios es que vamos a superponer las cartas hasta la mitad. Entonces esa medida la nombré Overlap, Overlap Width y Overlap Height, que serían en este caso 100 y 141.5 la mitad de las cartas. Ahora
vamos a determinar cuáles serán las posiciones iniciales y finales. Las iniciales ya vimos que trasladaremos la carta la mitad de la pantalla hacia la izquierda, o sea, el valor sería negativo. Y las posiciones finales, lo contrario, las vamos a trasladar hacia la derecha, o sea, el valor sería positivo. Ahora, ya teniendo las posiciones iniciales, finales y cada cuánto vamos a avanzar con las cartas, con este código vamos a sacar la lista de las posiciones y con esto sabríamos la cantidad de cartas que necesitamos. Con este for sacamos los valores de x que irían desde la posición inicial de x hasta la posición final de x y que avance el ancho de media carta. Y lo mismo en y. En cada iteración vamos agregando un ítem a esta lista de point, que es una clase o más bien una estructura que almacena las posiciones x y y. Este código lo voy a meter en un método, control rm, y lo pondré a devolver una lista de points y lo voy a trasladar hasta antes de crear las cartas, porque así ya sabemos cuántas cartas debemos agregar al grid. Listo, aquí ya tenemos las posiciones, ya sabemos cuántas cartas estarán en el mazo. Ahora vamos a distribuirla en toda la pantalla. Voy a seguir trabajando aquí abajo y luego organizamos el código. Para empezar vamos a agregar un delay de medio segundo para que la animación no empiece de inmediato. Y con este código recorreremos la lista de posiciones, sacamos una carta con el mismo índice y asignamos las posiciones X y Y, dejamos la rotación en 0 y cambiamos este 10 para que cree una carta por cada posición. Y listo. Ejecutemos. Por ahora estamos viendo la distribución sin animación, porque solo queremos ver en qué posiciones quedan las cartas. Bueno, aquí vemos que las cartas en el eje vertical sí quedaron todas, que alcanzaron a entrar las de la última fila, pero en el eje horizontal quedó faltando una columna. Si comparamos con XD, vemos que nos faltó esta última carta en la última columna. Pero ¿por qué no entró? Si vemos de cerca, vemos que la mitad de esta carta queda por fuera de la pantalla y el for solo está trasladando la carta a la mitad de la pantalla. Arreglemos eso. Aquí en el for agreguemos media carta más, o sea, overlap width y overlap height. Y probemos. Excelente, ya quedaron las posiciones listas. Si la animación se está demorando mucho por todas las cartas que se están agregando, hagamos un cambio para que solo anime 10 y el resto se agregue sin animación. Aquí en el for each de las animaciones iniciales, pongamos un take last 10 para que solo anime las últimas 10 y las primeras, que son las de atrás, les ponemos un opacity en 1. Miremos cómo queda. Excelente. Ahora sí, por fin, empecemos a animarlas. Miremos el video. Y aquí vemos 3 animaciones. De rotación, de traslado en X y de traslado en Y. Vamos a eliminar esto y el delay para que se animen todas al tiempo. Esta parte se explica en los videos anteriores, entonces si no los has visto y quieres aprender de la clase Animation, te invito a que vayas y luego vuelvas para continuar con esta parte. Bueno, aquí tenemos las animaciones al Translation X y al Translation Y, son sencillas, irían desde 0 hasta la posición asignada en el mismo índice. Y tenemos la animación de rotación, que le estoy asignando una rotación aleatoria entre 325 y 395 grados, que sería un poco más o un poco menos a una vuelta completa. Una diferencia de 35 grados a una vuelta completa. Si quieren darle más de una vuelta, pueden usar números más grandes como 720, que serían 2 vueltas o todas las que quieran. Aquí agrupamos todas las animaciones y en este caso estamos utilizando la función SynOut, que sería todo lo contrario a la primera animación de la caída de las cartas.
En esta animación la idea es que inicie rápido y termine lento. Probemos. Está quedando una nota, pero todavía nos falta un poco más de desorden porque ahí se sigue notando un patrón. Entonces lo que haremos será desorganizar la lista de posiciones. Hay varias formas de hacer eso. Yo lo voy a hacer haciéndole un order by a un número random y miremos cómo queda. Ya se ve mucho mejor, pero seguimos viendo algo ordenado y a nosotros nos gusta más el desorden. Y es porque todas las cartas están girando al mismo sentido. Entonces, con este código decidimos si algunas veces rotamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí giramos hacia alrededor de 360 y aquí alrededor de menos 360. Asignamos este rotation y probemos. Y listo, ahora sí quedó perfecta la animación de la distribución. Ya solo nos falta seleccionar la carta y animarla para que parezca que gira en 3D. Entonces le asignaré a cada imagen un Tab Gesture Recognizer. Creemos esta imagen por fuera. Creemos el Tab Gesture y se lo asignamos a la imagen. Y en el elemento Tapped haremos la animación de la selección de las cartas. Y este sería el código. ¿Por qué un for each? Porque animaremos todas las cartas, pero la que no seleccionemos las vamos a ocultar y las que seleccionemos le vamos a ejecutar otras animaciones. ¿Qué animaciones vemos en la carta seleccionada? Miremos el video. Notemos que la carta gira, también se pone un poco grande y se traslada al centro, o sea, las dos animaciones de traslado. Tenemos 4 animaciones. Estas serían las animaciones. Para la rotation creé un initial rotation y final rotation. Lo que estoy haciendo con el initial rotation es que estoy devolviendo el giro de la carta, dependiendo si inicialmente giró hacia la derecha o hacia la izquierda, para que cuando pase al frente no vuelva a ser otro giro completo. Y con el final rotation lo que estoy haciendo es que cuando pase al frente no quede derecha del todo, sino que tenga un pequeño giro entre -4 y 4 grados, porque nos gusta el desorden. Y las otras animaciones son normales. Estas dos las estamos llevando a 0 para que quede en el centro de la pantalla. Y la de scale la estamos aumentando en un 70% de su tamaño. Miremos cómo quedó esta parte. Ya casi terminamos, solamente nos falta el giro. Para el giro vamos a conocer una propiedad de los elementos que simula que gira en 3D y vamos a aprender un parámetro más del método commit. Agregamos un delay de medio segundo luego de la animación anterior. Si tenemos aquí 400 serían 900 para que quede medio segundo. Y la propiedad que necesitamos animar se llama Rotation Y, que es para girar los elementos en su eje Y. Miremos en XD cómo funciona. Si seleccionamos un elemento y activamos las transformaciones en 3D, se activan las rotaciones en el eje X y en el eje Y. Y si giramos la carta en su eje Y, vemos cómo los grados van cambiando en ese eje. Listo. Y este sería el código para animar la carta girando sobre su eje Y. Aquí estamos girando la carta 180 grados para que dé media vuelta. Veamos cómo quedó. Notemos primero que la carta dice I am, pero al terminar de girar el texto está al revés. Y nosotros lo que queremos es que al dar media vuelta se revele la carta seleccionada, como vemos en el video. Entonces, lo que haremos será girar 90 grados la carta, luego cambiamos el source de la imagen en este punto y terminamos la otra parte del giro.
Entonces cambiemos el giro a solo 90 grados y cambiemos el tiempo a la mitad, o sea, a 250. Y para este ejemplo usaremos un parámetro más del método commit y este parámetro es finish. Finish es un parámetro de tipo action de 2 parámetros, o sea, un método que recibe 2 parámetros y se ejecuta cuando termina la animación o cuando se cancela la animación. Usaré un método anónimo aquí. Agrego los 2 parámetros, les pondré C y V y los explicaré. El primer parámetro determina el valor del progreso de la animación y sus valores van de 0 a 1. Quiere decir que si la animación se completó, su valor será 1. O si la animación se canceló en la mitad, su valor será de 0.5. Y el otro parámetro es un bool que determina si la animación se canceló. Entonces, si la animación se completó, el valor será falso, y si la animación se canceló, el valor será true. En este ejemplo no usaremos ninguno de los dos, pero es para que sepan de su existencia. Ahora, como este método se ejecuta cuando termina la animación, justo aquí haremos el cambio de la imagen. Voy a agregar una imagen al proyecto. Y aquí cambiaremos el source a esa nueva imagen. Y luego terminaremos el giro con la última animación. Pero entonces, si la primera parte del giro lo animamos a 90 grados, esta segunda parte lo deberíamos de girar de 90 a 180 y no. Si hacemos esto, la segunda imagen también va a quedar al revés. Probemos. Efectivamente la imagen quedó al revés y para resolver esto haremos lo siguiente. Veámoslo en XD. Si giro la carta 90 grados y luego en este punto cambio el 90 por menos 90 y luego termino de girar la carta, ya la imagen se ve al derecho y sería llevarlo de nuevo a 0. Entonces aquí ponemos desde menos 90 hacia 0 grados. Y listo, probemos. Por fin terminamos toda la animación. Yo sé que es poco probable que hagan una aplicación con estas mismas animaciones, pero espero que esta serie de videos les ayude un poco a abrir la mente y que veamos todas las opciones que tenemos para volver más atractivas nuestras aplicaciones. Espero que les haya gustado y pronto volveré con animaciones más chéveres. Chao, chao.